Bueno, en este momento le doy paso a Juana Paternostro, una de las profesionales del equipo que lleva bastante tiempo enamorándose de la enseñanza de las matemáticas. En este caso va a compartir con nosotros qué es el sentido de número y cómo podemos promoverlo en educación inicial. Así que Juana, adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por seguir acá. Yo veo la ventana y no puedo creer el día que es y que siga lloviendo tanto. Vamos a empezar, vamos a cambiar el tema a matemática un poco y dentro de todo lo que se puede trabajar de matemática, hoy pusimos el foco en lo que es el sentido del número. ¿Estoy compartiendo? Sí. Vas compartiendo. ¿En qué es el sentido del número y cómo puede orientarse su desarrollo a nivel inicial? La verdad que hoy lo que vamos a poner foco es un poco, bueno, qué es el sentido del número y a nivel inicial, pero estas mismas ideas también las pueden llevar a primer grado, segundo grado, todos los grados que vamos a trabajar numeración, todo lo que trabajemos hoy también se puede generalizar a contenidos un poco más, a números más grandes. Igual no tiene electricidad porque está cortado acá. En matemática tenemos distintas habilidades que tenemos que desarrollar, no quiero que nos sesguemos solamente a sentido del número, tenemos que trabajar también habilidades visoespaciales, razonamiento lógico-matemático, pero hoy vamos a poner más foco en qué es el sentido del número porque es la base sobre la que se construyen otras habilidades matemáticas más complejas. O sea, por ahí hay maestras acá que son de nivel inicial, o maestras que son más de tercero o cuarto grado, donde estamos trabajando contenidos matemáticos un poco más complejos, pero todos estos contenidos matemáticos más complejos se apoyan sobre la base de esta habilidad que es el sentido del número. Y para poder ir desarrollando en matemática todos estos conceptos cada vez más difíciles o más complejos, tenemos que empezar desarrollando el nivel inicial, y acá me vuelvo como Catu a decir lo importante que es nivel inicial en el sentido del número y esta habilidad de numeración de estas fases más tempranas. Entonces, para eso vamos a empezar nuestro recorrido en conceptualizar un poco qué es el sentido del número. Vamos a hablar un poco sobre cómo es la progresión en el desarrollo del sentido del número y hay un montón para hablar, pero nosotros vamos a hacer doble clic en qué es la subitización y un poco de cómo trabajar la numeración en nivel inicial. El sentido del número, entonces, es esta buena intuición sobre los números y sus relaciones. Se va desarrollando gradualmente a medida que nos vamos exponiendo a explorar los números en distintos contextos, a poder visualizarlos en una variedad de momentos y una variedad de elementos, y a poder relacionarlos de distintas formas. Nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede ser que los chicos de tan chicos puedan ver bloques y entender qué torre es más alta que la otra, que puedan entender dónde hay más y dónde hay menos, por qué eligen un plato de galletitas en vez de otro, o por qué eligen una caja de juguetes que tiene más que otra? Y todas estas habilidades que vamos viendo desde tan chicos es esta intuición con la que nacemos que nos permite entender y poder visualizar estos números. Entonces, el sentido del número, como para conceptualizarlo de una forma breve, porque hay muchas definiciones sobre qué es el sentido del número, podemos decir que es una intuición flexible sobre los números y cómo estos números se desarrollan y cómo estos números se relacionan. Y en esto que yo digo que se conceptualiza y se define de tantas maneras tan diferentes, tenemos muchas habilidades que forman parte de lo que es el sentido del número. Entonces, últimamente los autores lo que empezaron a hacer fue agrupar estas habilidades, que yo se las voy a enseñar ahora en unos minutitos, en distintos grupos. Habilidades que tienen que ver con la comprensión del número, habilidades que tienen que ver con comprender las relaciones entre los números y habilidades que tienen que ver con la comprensión de las operaciones con los números. Y
Y algo que es importante, esto de la intuición que tenemos de los números y cómo se relacionan los números, quiero que piensen también en esos alumnos que ustedes fueron escuchando y fueron viendo en toda su trayectoria educativa, que por ahí los escuchaban decir, por ejemplo, bueno, yo sumé 9 más 5 como 10 más 5 y como 10 más 4 porque le di 1 al 9, o sumé 10 más 5 y le resté 1, o multipliqué 5 por 4 primero 5 por 2 y después otra vez el doble, como esas habilidades que vamos escuchando en estas intuiciones que tienen del número y cómo lo pueden usar de manera tan flexible. Eso es lo que se denomina el sentido del número, que sienta las bases para el logro académico posterior. Por eso también nos parecía tan importante empezar por acá, porque el sentido del número es como es la base, son estos ladrillos matemáticos que son fundamentales para desarrollar cualquier contenido matemático en el futuro. Y así como tenemos alumnos, que, como el que dije recién, que lo dice de manera intuitiva y por ahí no se lo enseñamos, hay muchos alumnos que por ahí no lo desarrollan de esta manera tan intuitiva o tan rápida, pero que igualmente se puede enseñar. Entonces, por eso también nos parece importante empezar por acá, porque es esta intuición del número que tiene que ser enseñada y que tiene que ser desarrollada para poder llegar a ser contenidos matemáticos más complejos. Y este sentido del número, con todas estas habilidades que nombré antes, las ordenamos en esta trayectoria, en este orden desde habilidades más innatas a habilidades más complejas. Pero cada una de estas habilidades tienen que ser enseñadas de manera explícita y practicadas y tienen que tener una instrucción progresiva y repetitiva para ir desarrollando todo esta flecha, esta proyección. Y hoy, como no tenemos tanto tiempo, vamos a hacer foco primero en lo que es la subitización y después también vamos a trabajar un poco sobre lo que es la asociación de la cantidad con el símbolo. Esta escalera también, esta flecha, esta progresión, también la fui trabajando mucho con unas maestras de nivel inicial en los últimos años, en donde quisimos ir ordenando un poco, bueno, qué está pasando a nivel inicial, qué estamos haciendo, porque sin darnos cuenta hacemos un montón de actividades que involucran numeración, pero a veces tampoco sabemos qué estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Y fuimos armando también checklists de, bueno, qué habilidad matemática estoy haciendo, qué estoy enseñando en esta proyección del sentido del número y cómo puedo ir evaluando a mis alumnos de quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, dónde estamos, qué puedo seguir entrenando para que lo puedan lograr. Y de esta manera fuimos como ordenando un poco lo que estaba pasando en matemática a nivel inicial, que no quede solamente en la canción o que no quede solamente en el conteo de cuántos alumnos vinieron hoy o en ver el calendario, sino en armar una estructura de actividades que me permita desarrollar el sentido del número, sabiendo que después quiero que los chicos logren aprender todos esos contenidos matemáticos más complejos. Entonces empezamos por la subitización. Que la subitización es esta capacidad de poder reconocer cuántos elementos hay en un conjunto sin contarlos uno por uno. En criollo sería como reconocer por golpe de vista una cantidad. Puedo reconocer que hay 4 galletitas, puedo reconocer que tengo 3 útiles, puedo reconocer que hay 2 sillas, puedo reconocer que en una fila hay 3 y en otra fila hay 2. Como esta capacidad de poder reconocer por golpe de vista, que es una habilidad innata. Lo podemos ver desde los animales. Hay estudios de Dehane y un montón de investigadores que ven que tanto los animales como los bebés ya demuestran tener esta habilidad para reconocer la numerosidad. Tenemos en primera instancia una subitización de pequeñas cantidades, ¿sí? De poder reconocer por golpe de vista 1, 2, 3, 4 elementos. Es poder decir que hay 4 delfines, 2 corazones, 2 puntos, 3. O sea, no es que podemos subitizar del primer momento 7 elementos. No, lo que dicen es que vamos
pudiendo reconocer por golpe de vista de 1 a 3 elementos, o 4. Después ya empezamos a contar. Y lo que fuimos desarrollando son estas tarjetas de imágenes que ven acá, las fuimos usando en momentos de ronda, en entradas en calor, le pusimos este nombre, como poder usar estas imágenes a modo de imágenes rápidas, para poder ir practicando, recuperando esta habilidad para subitizar y también desarrollando en los chicos que por ahí no estaban pudiendo reconocer estas cantidades por golpe de vista. Entonces en la ronda lo que hacíamos era, empieza el momento de matemática, empezamos a armar también momentos de matemática más explícitos en nivel inicial, y en la ronda mostrábamos la tarjeta, las teníamos impresas grandes, entonces mostrábamos rápidamente y le preguntábamos a los chicos qué vieron, cuántos hay, cómo lo vieron, y de esta manera íbamos desarrollando la subitización, empezando con números más chicos, 1, 2, 3, y después llegando también a números más grandes como el 4, y también a mostrarlos, como ven acá, usando distintos elementos. Lo mostramos acá el 4 de esta manera, después el 4 de esta manera, para ir desarrollando la memoria visual de estas cantidades. También usábamos imágenes de la vida cotidiana, en donde le pedíamos a los chicos que vean cuántos caballos hay, y rápidamente las sacábamos a la imagen, como qué vieron, cuántos caballos hay, cómo lo vieron, y muchas veces también profundizábamos esta actividad dándoles material concreto para que puedan representar esa cantidad. Entonces, no era solamente decir que contaron 3, sino que puedan, por ejemplo, poner 3 cubitos o que puedan levantar el número 3. Entonces, de esta manera también íbamos conectando una simple imagen con la manipulación de esa cantidad y representar esa cantidad también con los dedos. Después, además de la subitización de golpe de vista de 1 a 4 elementos, podemos ir desarrollando lo que es la subitización conceptual, que es esta capacidad de poder ir enseñando a ver los números, a ver estas cantidades con patrones numéricos, es decir, a poder empezar a memorizar patrones para saber qué cantidad hay. Entonces podemos presentar, por ejemplo, el 3 de estas maneras, el 4 de estas maneras, el 5 así, el 6, el 7, para ir memorizando cómo están conformados estos números. Entonces, a medida que íbamos avanzando en esta capacidad de reconocer por el golpe de vista, avanzábamos también a ver los números, por ejemplo, el 6 de esta manera. Entonces, hacíamos la imagen rápida de cuántos hay, y después de preguntarle cuántos hay, preguntábamos cómo lo vi, porque así íbamos desarrollando esta capacidad de poder descomponer el número. No solamente digo que hay 6, sino que además puedo empezar a decir, yo lo vi con 5 y 1. Y de esta manera vamos entrenando todo lo que tiene que ver con la descomposición numérica. Bueno, estas otras ideas para trabajar, ver el patrón del número, usábamos un plato, podemos poner 9 puntos, y también de esta manera es, bueno, obviamente la dejamos un poco más de tiempo a esta imagen, pero ir viendo cómo vieron estos puntos y que lo pueden representar también en su espacio de la ronda con material concreto. Genial. Bien. Y ahora nosotros empezamos por la base, porque es la subitización, y tenemos otras habilidades por enseñar, que es la comparación de cantidades, donde hay más, donde hay menos, el conteo, la correspondencia 1 a 1, la cardinalidad, el asociar la cantidad con el símbolo y la relación entre los números. Cada una de estas habilidades, la comparación, el conteo, correspondencia 1 a 1 y cardinalidad, que no vamos a trabajar hoy, también tiene una enseñanza explícita, y la instrucción es fundamental, pero hoy voy a hacer como un salto desde subitización a asociar la cantidad con el símbolo, para que nos podamos llevar ideas de, bueno, ¿cómo puedo trabajar los números en clase
e ir un poco más allá de memorizar los números, porque hay muchos autores que nos dicen que no alcanza con memorizar los números, no alcanza con la canción, no alcanza con el recitado. Para poder desarrollar este sentido del número, para poder desarrollar esta intuición de qué cantidad representa esos números y qué relación tiene con otros números, y poder usarlos con flexibilidad, que es como uno de los objetivos más importantes de la matemática, tenemos que enseñar a construir esta representación mental de los números en orden. Ir trabajando todo lo que tenga que ver con esta recta numérica mental para poder visualizar estos números y la relación que tienen entre ellos. Y esto es clave, o sea, esto es fundamental para el aprendizaje matemático. Podemos hacerlo acá, como ven en la imagen, con estos elementos o zapatillas, no sé, lo que tengamos en nuestro espacio, tapitas, con las sillas, con cualquier elemento, pero también tenemos algunos elementos diseñados específicamente para matemática, como son los cubos Unifix, las fichas de, las fichas de colores, las fichas de dos colores distintos, las regletas, bueno, tenemos el ábaco, tenemos un montón de materiales diseñados para poder enseñar todo lo que tenga que ver con numeración desde una etapa concreta. Ya está, lo pude. Bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con las maestras, bueno, ¿cómo vamos a presentar los números? ¿Qué vamos a trabajar con los números? La primera reflexión a partir de toda la evidencia científica es, tenemos que salir de solamente trabajar el trazado del número y cómo se dice que el uno es este uno, o sea, poder empezar solamente a trabajar a asociar la cantidad del símbolo. Tenemos que empezar a poder visualizar la cantidad de cada número, y la metodología que usamos era empezar siempre desde lo concreto, desde poder manipular cada una de estas cantidades, poder visualizar esta cantidad para comprender qué es el uno. O sea, no solamente poder decir el uno, si yo te muestro el 2, que me digas qué es el 2, sino que podamos empezar a visualizar la cantidad de cada uno de estos números y manipular la cantidad para entender lo que representan. Después del material concreto y conectándolo con el material concreto, llevamos esta manipulación a una etapa más representativa, a una representación, para poder acompañar ese símbolo con la representación visual. Es decir, que si trabajamos con material concreto, representando el 4, por ejemplo, después pasamos a la representación visual de ese 4. Bueno, ¿cómo se ve ese 4 en un plano más pictórico? Y para esto podemos usar distintos elementos visuales, distintos modelos visuales que nos permiten ir ordenando este razonamiento matemático e ir visualizando mejor estas cantidades. Uno de los ejemplos podría ser, por ejemplo, como se ve acá, el marco de 10, que lo tengo acá también para mostrárselo. Es este recurso en donde tenemos estos 5 cuadrados acá y 5 cuadrados acá, y nos permite ir utilizando el material concreto para ordenarlo en este modelo visual. Y una vez trabajado también lo concreto y lo representacional, pasamos a una etapa más abstracta. Y lo fundamental también es acordarnos, cuando vayamos ordenando estas actividades en matemática, decir, bueno, ya utilicé material concreto, ok, ya pasé a la representación, e ir intentando conectar estos recursos para garantizar mayor comprensión. Cuantos más recursos usemos, más recursos visuales usemos, mayor va a ser la comprensión de cada uno de estos símbolos y de estos números. Y esta es alguna de las pizarras que armamos para trabajar. Acá tengo una para mostrarles, que les pueden imprimir, las pueden plastificar. Y en rincones pueden ir trabajando, que los chicos saquen una tarjeta del número, pongan el número, hagan los saltos para llegar a ese número, dibujen el dado de ese número,
pinten el marco de 10 o pongan las fichas para el marco de 10 de qué cantidad representan el número, puedan hacer un dibujo y puedan pintar, en este caso, la cantidad de corazones. Esta es una idea de cómo podemos ir conectando tanto el símbolo con sus distintas representaciones y también con el material concreto para poder desarrollar mayor comprensión de estas cantidades. Esta es otra de las pizarras, esta es la que mostré recién, que lo que cambio es que después de haber trabajado ya un tiempo con solamente la representación de la cantidad, avanzamos también de esta manera ya en un plano representativo a poder comparar, bueno, cuál viene antes y cuál viene después y poder también visualizarlo pintándolo en esta pizarra. Este es un ejemplo, por ejemplo acá. ¿Ves de neurodupa? Firmamos esto. Inmediato. Esta actividad también, por ejemplo, acá están los cubos porque lo hicimos primero con material concreto, después pasamos al marco de 10, después y fuimos viendo cómo se representa el número 10. Y este es otro recurso que la verdad que lo uso un montón y acá en el colegio también lo usan un montón, se llama Numerando Datir. A mí me encanta porque lo que tiene es que tenés dentro de la caja distintas tarjetas que representan la cantidad del número y el número. Entonces, a partir de esto puedes crear un millón de actividades para los momentos de matemática, tanto acá, por ejemplo, están trabajando el memotest, en donde trabajan el memotest asociando cantidades, entonces por ahí todavía no presentaron el símbolo, y lo que está buscando es trabajar más que nada el conteo y conectar las cantidades. En otro momento también puede ser que aparezca el número, entonces no busque solamente memorizar el memotest más abstracto de 2 con 2, sino encontrar el 2 con símbolo y el 2, por ejemplo, con su representación. Entonces, de esta manera también podemos ir como trabajando desde esta etapa más representativa y memorizando esto, cómo se ve el número 2, no solamente en memorizar que este es el 2. Y otra de las actividades también que usamos un montón, como la de los caballos o como la de los delfines al principio, es este recurso de charlas a partir de imágenes, en donde ponemos imágenes de la vida diaria para poder inventar historias de esta actividad y poder traer los números a contexto. Entonces, a partir de esta imagen, por ejemplo, podemos ir creando, dependiendo en qué momento de de esta flecha, de esta trayectoria estemos, distintas preguntas para poder trabajar todo lo que tenga que ver con numeración. Podríamos empezar trabajando desde qué vemos, cómo lo vemos, cuántos chicos hay, y empezar a que, por ejemplo, le damos el marco de 10 y a partir de, bueno, cuántos chicos hay que representen esta cantidad que ven en personas también con cubos y fichas, y que podamos ir conectando estas cantidades también al material concreto y después ir armando historias, por ejemplo, si vamos a ir avanzando en la trayectoria, después, bueno, cómo vimos a los chicos, cuántos eran varones, cuántas eran mujeres, cuántos estaban en el tobogán y cuántos estaban en la pileta, e ir trabajando distintas cuestiones y conceptos relacionados con la numeración. Estas son distintas actividades que podemos ir creando y conectando. El objetivo es siempre buscar conectar los distintos, tanto lo concreto con lo representativo y con lo abstracto, para poder desarrollar mayor comprensión de los números y poder llegar a esta relación entre los números que nos va a dar la flexibilidad para poder trabajar con todo lo que tenga que ver con numeración. Si podemos comprender esa cantidad, después vamos a poder ir desarrollando esta representación mental de los números y vamos a ir pudiendo entender cómo están relacionados los números para poder usarlos con flexibilidad. Creo que, creo que ya estoy con el tiempo, ¿no, Sil? Sí, perfecto. Genial. Entonces, el objetivo de hoy era, bueno, así como vimos la conciencia fonológica y como vimos todos los precursores y Katu dio
este ejemplo tan lindo de las raíces en la lectura para poder desarrollar fluidez lectora y para poder llegar a la comprensión lectora, es tan importante todo lo que tenga que ver con los precursores de la alfabetización para poder desarrollar que los chicos entiendan las fracciones, que puedan dividir, que puedan multiplicar, que entiendan lo que están haciendo en matemática, que puedan resolver problemas, tenemos que empezar desarrollando el sentido del número y tenemos que concientizar qué estamos haciendo en clase para poder potenciar nuestras prácticas y que todos puedan desarrollar mayor comprensión de qué son los números y usarlos con mayor fluidez y flexibilidad. Gracias, Juani.